Jessica Nayeli Grande Santana, que nos visita igual de aquí de la facultad vecina de bioelectrónica. Y el día de hoy nos va a hablar de sistemas de interfaz cerebro-computadora. Desde luego, terminando su presentación, va a haber un tiempo para que todos los aquí presentes, los que nos ven en línea, puedan hacer preguntas o externar sus dudas de acuerdo a su presentación. Entonces, sin más que agregar, bienvenida y la presentación está tuya. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan de manera virtual, así como también de manera presencial, como ya mencionaron. Yo les voy a platicar un poquito acerca de lo que son los sistemas de interfaz cerebro-computadora, así como lo que estamos trabajando directamente en el Laboratorio 11 en la sección de bioelectrónica. Pequeña acerca de los sistemas que son los BCIs, el cerebro humano, un poquito de electroencefalografía, vamos a hablar de las interfaces cerebro-computadora y el trabajo actual. Bien, las interfaces cerebro-computadora, o por sus siglas en inglés, Brain-Computer Interface, permiten a los usuarios controlar dispositivos externos independientes, utilizando los nervios y músculos periféricos de las actividades cerebrales. Una BCI va a actuar como un canal para que el cerebro humano se comunique directamente con un sistema informático. Este sistema nos va a permitir, como ya mencioné, enviar comandos. O sea, tenemos a nuestro sujeto, nosotros vamos a enviar comandos a un dispositivo externo y en sí el objetivo de este trabajo buscamos conseguir un control fiable, capaz de manipular una prótesis de mano o, en este caso, aquí como se ve en la presentación, existen dos variantes o dos objetivos principales que tienen estos sistemas. El primero es, como mencioné, el control de dispositivos. Este puede ser una silla de ruedas, una computadora, en un videojuego, o el otro es la neurorehabilitación para mejorar la neuroplasticidad de las personas que han tenido algún accidente cerebrovascular. Pero antes de eso, necesitamos entender un poco la anatomía del cerebro humano. El cerebro, como ya muchos conocemos, es un órgano complejo, el cual va a controlar ciertas actividades del cuerpo que van desde el aprendizaje, la memoria o inclusive el control de nuestras emociones. Principalmente, nuestro cerebro se compone de 4 lóbulos, que es los lóbulos temporales, el lóbulo occipital, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. De modo similar, también tenemos otra división del cerebro, que esta se divide de acuerdo a las tareas y las funciones que esta puede desempeñar. Algunas funciones ejecutivas, algunas funciones motoras, que es, por ejemplo, en esta parte, la parte rosada, la atención, funciones visuales, las funciones de la memoria, la regulación emocional o inclusive la detección del sonido. En esta presentación nos vamos a enfocar exclusivamente a la parte motora. En la parte motora, nosotros tenemos en nuestro lóbulo frontal, tenemos una corteza que es conocida como la corteza premotora. Esta tiene la función de apoyar los movimientos generados de la corteza motora, valga la redundancia, logrando una ejecución de tareas que se le conoce como imaginería motora. Aquí no nada más es la parte donde nosotros ejecutamos. Nosotros fácilmente movemos la mano, pero también podemos imaginar que movemos alguna extremidad de nuestro cuerpo. Y esta función la genera la corteza premotora. Como se puede ver en la imagen, tenemos una distribución motora del cerebro. A esto también se le conoce como homúnculo, donde se puede ver que podemos tener control desde los dedos de los pies hasta el codo, la muñeca, la mano, los labios, la mandíbula, o inclusive ahí se controla la función de deglutir al momento de nosotros ingerir alimentos. Y bien, ¿cómo nosotros podemos visualizar estas señales generadas en el cerebro? A partir de la electroencefalografía. La electroencefalografía es un método de lectura, de registro y análisis específicamente de los potenciales eléctricos que están generados por nuestro sistema nervioso central, que estos van en el orden de los 5 a los 100 microvolts. Nosotros vamos a adquirir la señal utilizando electrodos que están colocados en nuestro cuero cabelludo
utilizando alguna especie de, ya sea solución salina o alguna pasta conductora, con el objetivo de disminuir la impedancia del contacto. Y, bueno, a grandes rasgos en este pequeño diagrama, nosotros podemos tener ya sea una diadema, una gorra, que esto va a tener contenidos nuestros electrodos, y por medio de un amplificador que va a ser el del electroencefalograma correctamente estas señales. Con esto nos ayudamos con un sistema que es como visualización de cada uno de los electrodos. Los números 10 a 20 hacen referencia al porcentaje 10 y 20% de distancia que deben estar colocados los electrodos en la parte frontal. Bueno, está muy chiquita la imagen, pero estos electrodos tienen un nombre específico. El nombre específico se da dependiendo de la posición en la que se encuentren. Podemos tener, por ejemplo, el F3, que significa que es el electrodo frontal en la posición 3, que es más o menos este de aquí. Ajá. Y bueno, una vez que ya tenemos esta parte entendida de cómo vamos a registrar nuestro eje, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar ritmos cerebrales, perdón. Estos ritmos cerebrales dependen de la frecuencia en la que se está registrando y qué ondas vamos a detectar. Tenemos, por ejemplo, las ondas alfa que van de los 8 a los 12 Hz, que es alrededor de los 50 milivolts. Perdón. Aquí, de acuerdo con la literatura, las ondas alfa es lo que nos indica cuando nuestro paciente se encuentra despierto, en reposo y tranquilo. En la parte de las ondas beta, nuestro paciente se encuentra consciente, pero teniendo una atención específica hacia algo. En sí, el rango va de los 13 a los 30 Hz y va de los 10 a los 20 milivolts. Las ondas gamma, nosotros las podemos ver en nuestro encefalógrafo cuando está nuestro paciente, nuestro candidato, resolviendo alguna tarea compleja, ya sea, no sé, una ecuación matemática, alguna operación. Por ejemplo, las ondas alfa es cuando nuestro paciente está despierto, meditando, o dormido. Y las ondas zeta, que es cuando nuestro paciente se encuentra en un estado de estrés o de estado de alerta. En sí, cuando nosotros vemos cómo son las señales de un electroencefalógrafo, no es tan trivial de decir, ay, aquí estoy viendo las ondas, no sé, las ondas alfa y se está moviendo. No lo podemos ver a simple vista. En sí, este es, por ejemplo, un ejemplo de cómo nosotros podemos ver un electroencefalógrafo. Si vemos así las señales, pues uno podría decir, pues como que no me está diciendo nada o no sé qué estoy viendo. Pero, de acuerdo con la literatura, podemos interpretar este tipo de señales. Para esto, nuestro electroencefalógrafo se compone no nada más la parte de adquisición, sino también tiene una parte de filtrado. ¿Por qué el filtrado? Nosotros, al momento de registrar señales biológicas, tenemos un ruido, una interferencia. Aquí tenemos como problema dos tipos de interferencias, que puede ser, que también las conocemos como artefactos. Vamos a tener dos tipos de artefactos. Va a ser uno, el artefacto fisiológico, que es en sí lo que nosotros estamos generando, que puede ser desde el movimiento ocular, nuestra señal cardíaca, o inclusive artefactos de origen técnico. Aquí, por ejemplo, ya, después de un rato de haber estudiado un poco las señales electroencefalográficas, estas señales, y también de acuerdo a la posición en la que están con los electrodos, por ejemplo, en el electrodo frontal y el temporal, estas señales, este patrón, nosotros sabemos que es un artefacto muscular. O sea, al momento de que nosotros estamos colocando nuestro electroencefalograma y estamos adquiriendo la señal, pues nosotros tenemos muchísimos músculos faciales. Esos músculos también se ven reflejados en nuestro registro, por lo cual es importante. Si es una parte que no nos interesa estudiar, tenemos que filtrarla. Otro de los artefactos son los artefactos oculares.
En esta parte y en mi experiencia, nos ayuda muchísimo para comprobar que efectivamente nosotros estamos adquiriendo bien una señal. Los artefactos oculares se pueden ver como estas pequeñas montañitas pueden ser vistas de hacia abajo o hacia arriba, siempre y cuando sigan este patrón. Significa que nosotros estamos viendo el movimiento ocular de nuestro candidato o está parpadeando. Otro de los artefactos que les comentaba es el artefacto, el técnico. Este se le conoce como electropopping. Esto significa que nuestro electrodo se desconectó. Y es aquí cuando muchas veces nosotros al momento de estar registrando tenemos que ir corriendo casi hacia donde se encuentra nuestro paciente para poder volver a conectar el electrodo y volver a visualizar la señal que nosotros esperamos. También, normalmente los electroencefalógrafos, se apoyan mucho de los electrocardiogramas. Aquí, por ejemplo, tenemos artefactos de electrocardiograma. ¿Esto cómo lo sabemos? En el caso específico de este registro, ellos también están registrando un electrocardiógrafo, que es la señal roja de abajo. Nosotros, si nos fijamos, las montañitas que se alcanzan a ver, estos piquitos, coinciden con los piquitos que se está viendo en el electroencefalógrafo. Aunque estén invertidos, por llamarlo así, nosotros sabemos que esto es parte de la señal cardíaca. Se diría que se nos está montando la señal de ECG en nuestro electrocardiógrafo. Perdón. Sí, electroencefalograma, perdón. También aquí arriba, como ya les había comentado, en nuestros electrodos temporales tenemos nuestros artefactos musculares. Y bien, ya entrando de lleno a las interfaces cerebro-computadora, en sí, la función de una BCI es que nosotros tengamos como método de adquisición un electroencefalograma para poder adquirir la señal, extraerle características que ahorita les explico. Estas características tienen que ser, como ya les había explicado, en el electroencefalograma podemos ver todo tipo de señales, desde las cerebrales, las ondas gamma, beta, alfa, entre las que ya había explicado, como las señales de ECG, como las señales de electromiografía. Entonces, específicamente para el estudio que nosotros queremos hacer, necesitamos, además de filtrar esas señales, necesitamos seleccionar las características importantes que nos sirven, ya que no nos sirve la señal completa. En sí, si nosotros viéramos de forma numérica cómo ve una señal de electroencefalograma, es una cantidad enorme de información. Posteriormente, una vez que ya tenemos la extracción de características, vamos a elegir un método de clasificación. Esto se utiliza mediante metodologías que pueden ser redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, métodos que hoy en día se utilizan como machine learning o deep learning, para posteriormente llevarlas a un control, darle comandos de control, y como salida, que también funciona para nuestro candidato, nuestro paciente, como una retroalimentación, mover una neuroprótesis, mover una silla de ruedas, o mover, por ejemplo, el mouse en un monitor. Aquí tenemos distintos tipos de BCIs que se conocen. Son tres. Tenemos el BCI invasivo. El invasivo requiere una cirugía directa en el cerebro, donde nosotros vamos a colocar nuestros electrodos directamente en la superficie del cerebro. El BCI, que es parcialmente invasivo, que requiere igual una cirugía, pero la diferencia con el completamente invasivo es que los electrodos van a estar de manera superficial en el cráneo del cerebro. Y el BCI no invasivo, que nada más requiere ya un dispositivo externo, ya sea una diadema o una gorra, donde nada más los electrodos estén en contacto con nuestro cuero cabelludo. Sin embargo, a pesar de que es muy interesante este tema, tiene como todos sus retos. En sí, uno de los principales retos o desventajas, se podría decir, es el tratamiento de la señal, ya que actualmente es muy complicado elegir algunas características específicas para posteriormente darle una clasificación con una
precisión considerable, ya que las señales en sí de EEG son regiones cerebrales, perdón. Estas son activadas de manera distinta para cada sujeto. Para una persona, digamos, en el mismo cuarto, bajo las mismas condiciones, realizando este experimento, no me va a dar la misma manera, ya que son señales biológicas distintas entre cada sujeto. Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo específicamente en el laboratorio 11? Nosotros, estamos proponiendo un sistema donde nosotros vamos a adquirir por medio de un Emotiv Epoch, es un electroencefalograma comercial, adquirir las señales específicamente de movimientos de la mano para posteriormente darles un procesamiento y un filtrado y utilizar esos datos como entrenamiento. Una vez que nosotros ya tengamos un modelo entrenado, pretendemos migrar ese modelo entrenado dentro de un ambiente virtual. Específicamente nuestra propuesta es utilizar el ambiente virtual de Unity para que dentro de Unity nosotros podamos clasificar las señales. Es decir, yo voy a tomar como datos de validación nuestra señal electroencefalográfica, donde yo ya la voy a importar dentro de Unity, donde va a estar nuestro modelo para que Unity el clasificador y me ejecuta un protocolo muy específico. Y bueno, para esto, como yo les dije, estamos utilizando un Neuro Headset Emotiv Epoch. Estas son las características de nuestro electroencefalógrafo, donde tenemos 14 canales, más 2 referencias, las resoluciones de 14 de 0.12 a 45 Hz con filtros digitales, su acoplamiento es de AC y bueno, un dispositivo Bluetooth que se puede conectar a nuestro ordenador, nuestras señales. Bien. Bueno, este es un pequeño video de lo que nos está haciendo en nuestro laboratorio, donde yo les voy a solicitar a la persona que realice ciertas tareas de un programa en MATLAB, donde yo le estoy mostrando imágenes de qué movimiento quiero que realice y al momento de que esta persona lo vea, lo tiene que replicar. Como se puede ver aquí, esto nos indica qué electrodos de mi electroencefalograma están correctamente conectados. Los que están en color negro significa que no hubo conexión, no están conectados, y los que están en amarillo tienen una conexión inestable. Como se pueden ver aquí, las señales son muy aleatorias. Al momento de que está realizando el movimiento, se pudiera decir que se puede ver cierto cambio, pero nuevamente, estas señales que estamos viendo son señales crudas. Necesitamos darle un procesamiento, un filtrado y posteriormente una selección de características. Y bien, como selección de características, nuestra propuesta en el laboratorio 11 es utilizar parámetros de York. Los parámetros de York son un conjunto de 3 medidas utilizadas específicamente para el análisis de señales de electroencefalograma que proporcionan información sobre la actividad eléctrica del cerebro. Estas son 3. La primera es la movilidad, que es una medida de la velocidad a la que cambia la actividad eléctrica del cerebro. Esta es su ecuación de cómo se puede obtener. La segunda es la complejidad, que es la medida de la cantidad de los cambios de esta actividad. Y la tercera es la medida de la cantidad total registrada de energía en una señal de eje. Como yo les menciono, son solamente 3 parámetros, pero como yo les mencioné, en nuestro electroencefalograma funciona por electrodos. Específicamente nosotros, como queremos clasificar movimientos,
Nada más estamos utilizando 3 canales, que son los frontales, que son donde se encuentra en sí, como ya les había comentado, la corteza premotora, y es donde ahí vamos a ver la información específicamente de algún movimiento generado. Entonces, por cada canal yo estoy obteniendo 3 parámetros, pero como tengo 4 parámetros, tengo 4 canales, en sí yo estoy teniendo 12 parámetros de York por 4 movimientos. Aquí se me fue. En sí, lo que nosotros estamos haciendo es detectar el contacto de cada uno de los dedos. Entonces, 4 movimientos, 4 dedos. Posteriormente, ese diseño virtual, específicamente en Unity, donde también se le adquirieron los movimientos, se le hizo un esqueleto para poder realizar los movimientos. ¿Para qué? Para que finalmente, ya que tengamos un modelo completamente importado que pueda clasificar, pueda realizar este movimiento cuando yo le esté ingresando una señal. En todavía no está terminado este trabajo, sigue todavía en proceso. Aquí únicamente lo que estamos haciendo es dándole comandos. Aquí yo estoy moviendo la mano por medio de comandos utilizando las teclas del ordenador. Pero en sí el objetivo es que nosotros le metamos una señal electroencefalográfica ya tratada previamente y que este movimiento sea replicado únicamente por esa señal. Y bueno, como conclusión, los sistemas en sí son interfaces que representan una frontera entre la interacción del cerebro humano y la tecnología. Estos van a permitir una comunicación directa de las señales cerebrales con un dispositivo externo para su control. Y bueno, a pesar de ser un campo en desarrollo, hoy en día ha tomado un papel importante en distintos ámbitos científicos. Algunas de las perspectivas a futuro, no queremos que nada más se quede en que movamos una prótesis virtual, sino que a futuro podamos mover una prótesis real utilizando las señales cerebrales. Esto, por ejemplo, a las personas que perdieron algún miembro, nacieron sin ninguno, utilizando sus señales cerebrales, podemos darle la oportunidad de que utilizando la prótesis no tenga necesidad de utilizar algún otro control más que su cerebro. Y bueno, estas son algunas de las referencias que me han apoyado para la investigación. Y pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica, por tu presentación. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. Adelante. Sí. Gracias por, sí. Gracias por tu presentación. Me llama mucho la atención. Bueno, sí, me atrapa un montón de ideas. Una de las cosas es ¿cuál es la estrategia que van a tomar o están tomando para establecer el control externo, ¿no? Pensarían en entrenar al usuario para la generación de impulsos cerebrales específicos y de esa manera hacer la manipulación exterior o sería al revés, tratar de encontrar cuáles son los estímulos naturales de movimiento y tratar de seguirlos. No sé cuál es la estrategia que toman. Pues la estrategia que nosotros tomamos en sí, debido a que las señales son muy aleatorias, si nosotros necesitamos entrenar a nuestros candidatos, por ejemplo, ahorita en el laboratorio tenemos a un grupo de personas donde tiene que hacer en repetidas ocasiones el mismo movimiento, el realizar esto. Yo les digo, tienes que realizar este movimiento de acuerdo a la animación que se te presenta en la pantalla y se tiene que hacer mínimo, idealmente tiene que ser la mayor cantidad de señales posibles, ya que como las señales son tan aleatorias, a pesar de que yo las estoy filtrando y le estoy sacando las características, no son las mismas. Entonces, yo consigo un conjunto de sesiones para meterlas a mi modelo neuronal para poder entrenarlo y ya con base a ese entrenamiento ingresarle unas señales nuevas de la misma persona para poder realizar el movimiento. Y
¿Cómo hacen el almacenamiento y procesamiento de datos de esta cantidad y calidad de señales? Porque sí es... Bueno, no lo puse, pero el Emotivepo que en sí nos da un en conjunto que se llama OpenBAC, donde yo guardo las señales crudas y esas señales crudas posteriormente las paso a MATLAB para poder procesarlas. Me las guarda en una matriz. Gracias. No, gracias. Creo que no están viendo la presentación. Oh. A ver. A ver si ya. Sí, sí, les estaba viendo. Perdón. Sí. Okay. Sí. Continuamos con la sesión de preguntas. Por parte de nuestros asistentes en línea. Gracias. Bueno, muchas gracias por la plática, es muy interesante. Gracias. Esto que dices de que sean aleatorias, quiere decir que no hay alguna señal igual para un conjunto dado de personas o para ninguna, vamos a decir que sean similares. Pueden seguir en un patrón, pero digamos, si yo comparara la señal, por ejemplo, de usted con la de otra persona, por ejemplo, con el doctor aquí presente, serían completamente distintas. A pesar de que ustedes estén desarrollando, realizando el mismo movimiento bajo las mismas condiciones, las señales no se ven igual. A eso me refiero con que son aleatorios. Inclusive, si yo le pidiera volver a repetir no tiene tanto parecido. Entonces, a eso me refiero con que las señales son muy aleatorias, ya que hay muchas condiciones que, por ejemplo, lo que comentaba, lo de los artefactos o que se me pueda desconectar algún electrodo. A eso me refiero con la aleatoriedad de los datos. Pero entonces depende de dónde viene la señal también. Sí, depende mucho de dónde viene. En el caso de nosotros, estamos investigando la parte motora. Interesan son los que se encuentran en la parte superior, que es donde está la corteza frontal. Gracias. Sí, de nada. ¿Tenemos otra pregunta, Raúl? Gracias. Bueno, antes que nada, pues felicidades, desde luego, falta muchísimo, ¿no? Y bueno, pues te estás metiendo en un tema que yo creo una de las áreas más complejas que conoce el ser humano es precisamente el cerebro, ¿no? Y por lo mismo no es tan obvio, como dices, cambia de persona en persona y es muy complejo en resumen. Entonces, yo tengo dos preguntas nada más. Una, o sea, ¿qué ventajas o desventajas presenta comparando esta técnica, midiendo los impulsos cerebrales, a cuando hacen las prótesis y miden los impulsos musculares, ¿no? Me parece. Esa. Y otra es, de acuerdo a todo lo que has visto y revisado y leído, ¿qué es como lo más significativo que has visto que ya se aplique usando esta metodología? Eso es nada más. No siempre no es lo mismo que realizar de detección y extensión de grasa. Entonces, nuestra propuesta es para ver que efectivamente se pueda detectar esta diferencia porque en sí en el enfermedad lo que vemos es al momento en que se contrae o se contrae, ¿no?, el músculo.
pero Ok, es lo que se ve en una lectura de grabación. ok. Gracias. La segunda pregunta que no se me olvidaba, lo que he visto de algunas de las aplicaciones más interesantes que llego a ver específicamente de mover algún dispositivo electrónico es que han logrado ver un brazo robótico con las señales cerebrales. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Remy, por tu pregunta. Déjenme ver si hay preguntas de parte de los asistentes en línea. ¿Tenemos más preguntas de parte del público? Sí. Hola, gracias por tu plática. Nada más tengo una duda. En una diapositiva donde presentabas la conexión que tenían cada uno de estos detectores, había unos que estaban pintados o estaban en negro, marcados como aquellos que no estaban teniendo respuesta o señal. Dijiste algo diferente, pero el punto es, ¿a qué te refieres con que estos detectores no estaban dando una buena señal? ¿Te refieres a que no estaban conectados? ¿O cómo tú estás, o por qué estás diciendo esto de que no están dando? Sí. Ajá. Ajá. Sí, lo escucho.
No, no sé. También, por ejemplo, si mis candidatos llegan a tener metales, ya sean aretes, collares, inclusive un reloj inteligente, algunos electrodos empiezan a verse como si se saturaran y se una señal cuadrada. Entonces, eso también interfiere. Entonces, como parte del protocolo, si es que se interesan en hacer un estudio el programa es solicitarle a sus candidatos que no vengan, que primero no que vengan con la cabeza limpia, que no tengan ningún tipo de crema o Shampoo. De shampoo, sí. Okay. Una crema para el cabello es terrible para el programa porque te genera ruido o no te permite una correcta conexión. Y que no vengan con collares, aretes, que no vengan con piercings, porque sí genera el hecho de traer algún metal, sí genera alguna interferencia. Pero que si no te sabría decir es, por ejemplo, se me ocurre de las personas que tengan clavos por alguna cirugía. Ok, bueno. Adelante. Oye, está muy interesante tu trabajo y el enfoque que le están dando me parece, pues, se antoja muy complejo, ¿no? Precisamente por lo que mencionaban algunos compañeros aquí de que una de las partes más difíciles de analizar es nuestro cerebro, porque es juez y parte en el negocio, ¿no? En términos generales, eh, se me antoja que la acción de mover un brazo o un dedo o cualquier cosa debe ser bastante elaborada, ¿no? Y, por ejemplo, solamente el hecho de mover un dedo tendría que tener más de una señal, inclusive solamente en la corteza de motora, ¿no? ¿Hay alguna forma de identificar? Lo primero que se me antoja es, debe haber cosas que le caracterizan, por ejemplo, si yo muevo mi lado derecho o mi lado izquierdo. ¿Es así? ¿Hay señales específicas que se pueden identificar? Ajá. Pero por eso la parte Claro. Y la otra cosa es, en un encefalograma, lo que tú tienes básicamente son dos coordenadas, intensidad y tiempo, ¿no? ¿Pudiera haber algún otro tipo de información que estuviera asociada con un solo movimiento? Por ejemplo, que tú tuvieras algún tipo, además de la intensidad, alguna otra cosa como alguna generación de otro parámetro medible, como frecuencia o con qué magnitud o con qué, ese tipo de cosas, cómo se podrían analizar o cómo se podría incorporar, porque de nuevo, el problema, aunque lo hacemos continuamente, me da la impresión de que el procesamiento mismo debe ser complicado y también casa con la idea esa de que cuando tú puedes manejar, por ejemplo, solamente una señal que sería la señal nerviosa, debe ser mucho más simple que generar una señal desde el cerebro, ¿no? O sea, identificar la señal del cerebro, ¿no?
Ujú. Magnífico. Ah, sí. Ujú, perfecto. No, yo creo que es muy interesante el tema y ciertamente da mucho a alucinar en el futuro, ¿no? Muchas gracias por tu presentación. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Sí. Entonces, con eso damos por terminado el seminario de hoy. Muchas gracias a Jessica y a todos los presentes por haber asistido, así como los que nos acompañan en línea. Y nos vemos la próxima. Gracias.